Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el corazón. Así manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Asher, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo hoy, en este día en que celebramos y nosotros le llamamos el Día de la Candelaria, ¿verdad? En este día 2 de febrero. Qué interesante, ¿verdad? Para nosotros esta gran fiesta, día de la presentación del Señor. Añadiendo por lleva peñan de yarañe, vaya pa o esa cañandea e iñande. El día fijado por la ley de Moisés. El presentar, el llevar el signo teológico profundísimo dentro de la Torá, dentro de la tradición del Antiguo Testamento, la Biblia, cómo nos presenta la tradición esencial y fundamental que se vive aquí. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ubeago y Seina lleva peñan de Ñanduagüey, sabéis, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, cuando Aná, después de haber concebido a este hijo, le vuelve a llevar a su propio hijo. Pero eso luego encontramos en muchos de los pasajes de la palabra de Dios. Peñan de Yahuerecoja, peñan de Yara o me Eva y Cueñandebe, siempre como primicia que le devolvemos y le damos al Señor. Peñan de Yara andereme Eva y Cuesea lleva. Porque todo es gracia sobre gracia, nos dice Pablo. Todo lo que recibimos, queridos amigos, es gracia sobre gracia. Entonces la añademos puneriana, la añademos arorana, añademos awiana, hamba ere, porque ya yesa que todo lo que recibimos es donación, es regalo del Señor. Entonces, queridos amigos, por eso es que en esta tradición de los judíos está la presentación del primogénito, la presentación al Señor. Tú me lo has dado y aquí, Señor, yo te lo devuelvo. Y entonces aquí viene una segunda partecita porque hay un personaje que se llama Simeón.
Apea ojano hina dice la venida del Mesías. Y este es el hombre que busca a Dios, el hombre que ha desarrollado esa capacidad, queridos amigos, de una lectura, de ese sentimiento, de esa lectura profunda en el corazón del hombre a operar entonces apenas ya. Dice cuando le llevaron los padres de Jesús para cumplir con él las prescripciones de la ley, es donde actúa Simeón. Lo toma en brazos. Queridos amigos, ¿será que nosotros entonces ya tenemos esta sensibilidad dentro de nuestro corazón y de nuestra vida? Que Simeón y Xabeya lleva. Y que tú la ñañandúa lleva, te cuñajet lleva. Aquí está ahora, Señor, puedes dejar a tu servidor que muera en paz, europea, porque mis ojos han visto la salvación. Queridos amigos, ¿será que nosotros ya somos capaces de mirar y ver cuál es ese camino de la salvación? Pero peante lo te haya esana. Upear entre lo te haya cuana lleva ñañemo muy ana lleva ña punana, para que justamente esa fuerza de la gracia de Dios y esa salvación llegue a nuestra vida y a nuestro corazón. Aupea la ave y se añade y lleva. Ahora puedes dejar, porque mis ojos han visto tu salvación, han palpado, queridos amigos, eso es lo que nos quiere decir esta buena obra que estamos realizando, que tú preparaste, Señor, delante de todos los pueblos. Es decir, que upeareñande, yaikuana peñande, yarala, baeba la iba cueñande, baeba la o prometeba de cueñande, aupeareñande, ñañanduana yayesa peana, y tenemos que ir como tocando y palpando y decir, este es el camino por donde Dios viene para redimirnos y para salvarnos. Este es el camino que nosotros tenemos que hacer, en el que nosotros tenemos que comprometernos para que se haga realidad el reino del Señor. Que así sea. Que así sea.